Doctor Montiel, ¿ya comenzamos o usted me dice para compartir la pantalla? ¿Sí te permite compartir pantalla? Lucía. Sí. ¿Sí te deja Sí, compartir? me permite. ¿Sí me escuchan? Porque si no modifican todo. Solo pueden modificar toda la pantalla.
Bien, buenos días. Vamos a comenzar con esta clase. Vamos a ver lo que son los trastornos del potasio. Mm. Primero les voy a hablar un poco sobre la regulación corporal del potasio y ya después pasaremos propiamente a lo que son las alteraciones, ya sea un aumento o una disminución de este. Bien, ¿cómo recordaremos el potasio es el catión más abundante? El 98% es intracelular. Sin embargo, es importante que recordemos que de la cantidad que ingerimos, el 100% es excretada, no sin antes ser metabolizada principalmente por el riñón, que es el órgano que va a estar regulando principalmente a través de mecanismos homeostáticos. Y, por ejemplo, a pesar de que haya variaciones en la ingesta, pues al principio el riñón va a ser capaz de modular estas modificaciones. Es decir, si tenemos un aumento de potasio, va a aumentar la excreción. Al contrario, si tenemos una disminución del potasio, va a aumentar la reabsorción. La ingesta diaria recomendada en una dieta habitual es de 100 miliequivalentes al día. Sin embargo, va a haber etapas en la vida en las que esta ingesta puede variar y además vamos a tener un balance positivo, como les comentaba. Es un balance neutro, del 100% que ingerimos, 100% se excreta. Sin embargo, va a haber situaciones en las que haya un balance positivo, como es el embarazo, y desde que nacemos hasta la adolescencia. En esta tabla enlistan los alimentos de los que más contienen potasio a los que menos, y como vemos, pues los cereales y entre otras cosas. Esta la podemos definir como un potasio menor a 3.5 miliequivalentes por litro, y si bien las clasificaciones pueden variar ligeramente, pues esta que les pongo aquí es como la que encontré en la mayoría de las bibliografías, definiendo una hipocalemia leve cuando el potasio se encuentra de 3 a 3.5, moderada cuando lo encontramos en cifras de 2.5 a 2.9 y severa menor a 2.5. Este es un padecimiento frecuente, se da hasta en un 20%, si no es que más, de los pacientes hospitalizados. Y si bien se maneja que muchas veces es leve, su mortalidad es alta debido a las repercusiones que tiene a nivel cardíaco y cardiovascular. De este 20% de pacientes hospitalizados que llegan a presentar hipocalemia, el 25% llega a presentar un cuadro moderado a severo, obviamente con mayor morbimortalidad. Dentro de los mecanismos etiológicos podemos distinguir o agruparlos en tres grandes grupos, que sería una ingesta insuficiente, un desplazamiento o redistribución del potasio del espacio extracelular a intracelular y una pérdida excesiva. Respecto a la ingesta, no es tan común que se dé una hipocalemia por ingesta insuficiente, pues se calcula que la dieta usual nos aporta incluso el doble de los requerimientos. Uno de los principales mecanismos va a ser el desplazamiento o redistribución, como les comentaba. Y aquí también podemos dividirlo en dos grupos, que son aquellas situaciones que nos provocan mayor captación del potasio, y esto principalmente mediado por la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, en liberación endógena de insulina, por ejemplo, en pacientes que están en desnutrición y se les administra alguna carga de glucosa, o administración exógena, en este caso sería iatrógeno en estados que cursan con deficiencia de potasio, como la cetoacidosis diabética.
También actividad beta-2 adrenérgica, por ejemplo, en la parálisis periódica tirotóxica en los pacientes hipertiroideos. También en un aumento agudo de la hematopoiesis, como se da en la anemia megaloblástica, que empieza tratamiento con vitamina B12, crisis de leucemia mieloide aguda y también uso de fármacos como broncodilatadores, tocolíticos, simpaticomiméticos, y también está muy bien descrito en el uso de antipsicóticos y teofilina. Asimismo, otras condiciones como la alcalosis metabólica y el hiperaldosteronismo, del cual hablaremos más adelante. Y un mecanismo menos frecuente sería la inhibición de la salida pasiva del potasio, esto principalmente por iones tóxicos de bario que van a inhibir los conductos del intercambio a nivel de la membrana. Bien. Y como les comentaba, también puede ser por pérdida excesiva y esta se puede dividir en pérdidas renales y extrarrenales. Respecto a las pérdidas renales, puede ser por un aumento en la entrega de sodio a la nefrona distal, principalmente causado por fármacos, o por un aumento en actividad mineralocorticoide o también llamada hipertensiva. En cuanto a los fármacos, se dice que los diuréticos van a aumentar lo que es el flujo y la cantidad de sodio a nivel del polo distal, y principalmente los que actúan de esta manera van a ser los diuréticos tiacidas. Estos también van a inhibir el cotransportador. Esto va a llevar a un aumento en la secreción de potasio y aumenta la reabsorción de sodio. O de paracetamol, pues van a actuar como aniones no reabsorbibles y van a provocar una mayor excreción de potasio. Algunos otros medicamentos como son los aminoglucósidos, la anfotericina B, el Foscarnet. Y como les comentaba, el hiperaldosteronismo es una condición muy importante porque en este caso la aldosterona va a activar igual al canal de sodio sensible a milorida en las células principales de la nefrona distal, aumentando la expresión de potasio. En este caso, pues podemos tener casos de hiperaldosteronismo primario, ya sea genético o adquirido, siendo en el genético principalmente el hiperaldosteronismo familiar y el respondedor a glucocorticoides. Asimismo, el hiperaldosteronismo adquirido se ve que hasta en un 60% de estos casos se da por adenomas productores de aldosterona. En caso del hiperaldosteronismo secundario, van a ser casos en los que haya depresión de volumen intravascular o casos de hipoperfusión renal asociado a aumento en la secreción de renina, por ejemplo, en la enfermedad renovascular o en tumores secretores de renina. Veíamos en la clase del viernes pasado que a veces hay pacientes que se presentan con hipocalemia y son refractarios a tratamiento. Muchas veces en estos pacientes está asociada a una hipomagnesemia, pero cabe destacar que esta puede acompañar, o sea, puede ser causa de la hipocalemia, pero también puede ser una patología o una alteración concomitante. En este caso, la hipomagnesemia va a provocar inhibición en la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa a nivel de músculo, y esto va a disminuir la cantidad de potasio que entra a la célula, provocando una caliuresis secundaria. También otro de los mecanismos por los que la hipomagnesemia provoca hipocalemia es que va a disminuir el bloqueo
de la salida intracelular a nivel de la nefrona distal, igualmente aumentando su excreción. No lo coloqué aquí porque solamente lo encontré en una fuente, pero también se habla, es común hablar de pseudo hipercalemia, pero también pues llegan a mencionar la pseudo hipocalemia, que tiene un mecanismo muy similar a la de la pseudohipercalemia, es decir, va a haber una captación in vitro del potasio, principalmente durante punciones venosas. Respecto a las manifestaciones clínicas, pues prácticamente si comprendemos la fisiopatología, pues vamos a ir dilucidando, pero aquí lo principal es comprender que la gran repercusión que tiene a nivel cardiovascular y muscular. La gravedad de las manifestaciones va a ser consecuencia directa del impacto del potasio en el potencial de reposo de la membrana celular, y esto va a depender de la severidad y también de la velocidad de instauración. Como les comentaba, del 20% de los pacientes hospitalizados que llegan a presentar hipocalemia suelen ser leves y pueden presentarse asintomáticos. Sí, se puede manejar estrictamente que los síntomas aparecen con cifras menores a 3, pero puede presentarse una clínica con potasio mayor a 3 cuando se instaura muy rápido o hay algún factor predisponente como es el uso de digoxina. A nivel de músculo, por la hiperpolarización que causa, pudiendo ir desde debilidad hasta casos más graves como rhabdomiólisis. Y aquí en la rhabdomiólisis puede haber cierto problema con el diagnóstico, pues dentro de la fisiopatología de la rhabdomiólisis puede haber liberación de potasio y puede enmascarar una hipocalemia que realmente sea severa, y al liberarse el potasio, pues en laboratorio no vamos a ver las cifras tan bajas. También, bueno, puede afectar los músculos respiratorios llevando a falla respiratoria y afección a nivel de músculo intestinal causando ilio. También tiene importantes repercusiones a nivel renal. Puede provocar diabetes insípida nefrogénica, que recordemos cursaría con uria y polidipsia. También activa la amoniogénesis en el riñón, y como provoca disminución, la hipocalemia provoca disminución en la expresión de bicarbonato y aumento en la secreción de protones, puede provocar una alcalosis metabólica secundaria. Entonces, puede provocarnos, puede ser causa y consecuencia. Respecto al abordaje diagnóstico, se tenemos que buscar las causas que están condicionando esta alteración. Sin embargo, esto no debe de retrasar el tratamiento o los estudios que tomemos. Entonces, pues, mediante anamnesis y exploración física vamos a buscar datos específicos, por ejemplo, la dieta, fármacos, que sería el uso de diuréticos o laxantes, síndrome diarreico que haya tenido el paciente en los últimos días, y tenemos que poner especial atención en la presión arterial, la bulimia y quizá buscar signos específicos como sería síndrome de Cushing, que es es una causa no tan frecuente, pero se ha encontrado hasta en 10% de los pacientes.
Ya, disculpe, no me había dado cuenta que estaba la pantalla en pequeño. Y como les comentaba, también tiene, respecto a las alteraciones electrocardiográficas que se van a ir presentando, se pueden ir clasificando de acuerdo a la gravedad de la hipocalemia. Viendo que una hipocalemia que sea mayor a 3 miliequivalentes, se dice que rara vez va a dar alteraciones electrocardiográficas. Sin embargo, se va a tener predisposición a la generación de arritmias. Puede ser diferentes tipos de arritmias. No hay alguna que sea específica de la hipocalemia y se dice que la presentación de arritmias va a ser principalmente en pacientes que tengan factores de riesgo, como les comentaba, por ejemplo, alguna cardiopatía estructural o uso de digoxina, también en adultos mayores. Si bien produce cambios específicos en el electro, les repito, no se va a presentar en todos los pacientes. De las principales alteraciones, como vemos en la imagen, va a ser una onda U prominente. También puede aumentar lo que es la amplitud de la onda T y va a ir causando depresión del segmento ST hasta, bueno, puede llegar a casos más graves como prolongación de QT y arritmias mortales. No se los puse en la presentación, pero recordemos que al ingreso del paciente, pues tenemos que técnica sanguínea, electrolitos séricos y además realizar el estudio de examen general de orina y electrolitos urinarios. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a diferenciar la causa de la hipocalemia. Disculpen. Entonces, en cuanto a los electrolitos urinarios, lo ideal sería determinar el potasio excretado en 24 horas. Sin embargo, se habla de otros métodos que son más rápidos, como es la fracción excretada de potasio. Aquí un potasio urinario menor a 20 o una fracción excretada de potasio menor a 1 nos van a sugerir una causa extrarrenal. Sin embargo, uno de los métodos que más confiabilidad tienen es el cociente potasio-creatinina. Este cociente se basa en la excreción de la creatinina y a diferencia de, por ejemplo, la fracción excretada de potasio o el gradiente transmolar que también se usa mucho, aquí disminuye como el sesgo de error por la concentración o la dilución que puede haber en la orina. Y en el caso de este cociente potasio-creatinina, cuando es menor a 13 nos va a hablar de pérdidas extrarrenales y cuando sea mayor a 13 nos va a hablar de pérdidas renales. Además, si tenemos, si ya en este paso identificamos que las pérdidas son renales, tenemos que determinar si esto es provocado por un aumento en la entrega distal de sodio, como les comentaba en las causas, y en estos pacientes generalmente va a haber contracción de volumen, por lo tanto las cifras de presión arterial van a ser normales o incluso estar disminuidas. A diferencia de los casos de hiperaldosteronismo, como les comentaba, también se le dice, pues algunos la clasifican como hipertensiva. En este caso, si tenemos la presión baja o normal, vamos a determinar lo que es el estado ácido-base.
En este caso, sí, el paciente cursa con una acidosis, entonces nuestros diagnósticos más probables y que tenemos que ir descartando son las acidosis tubulares renales, una cetoacidosis diabética o el uso de fármacos, como les comentaba, la anfotericina B. En el caso de que el paciente tenga una presión baja o normal y curse con alcalosis metabólica, tenemos o nos vemos obligados a medir el cloro urinario. La cifra de cloro menor a 10 nos va a indicar que la causa más probable, y pues además esto lo descubriríamos durante el interrogatorio, va a ser gastrointestinal mediante vómito y diarrea. Y si esta cifra de cloro urinario fuera mayor a 20, tenemos que medir lo que es el cociente de calcio-creatinina. Y bueno, este cociente de calcio-creatinina se toma en ayunas y igualmente nos va a ayudar para nuestro algoritmo ir diferenciando, en este caso ya qué tipo de alteración tiene. Si fuera un síndrome de Kittelman, tendría un cociente calcio-creatinina menor a 15, o si fuera un cociente calcio-creatinina mayor a 20, podríamos pensar en una hipocalemia por pérdidas renales generada por diuréticos de asa o síndrome de Bartter. Y pasando al tratamiento, los principales objetivos que vamos a buscar en estos pacientes, precisamente por la alta morbimortalidad que les comentaba al inicio, es prevenir consecuencias o complicaciones y pues obviamente corregir el déficit de potasio. La urgencia con que administremos el tratamiento va a depender de, como les comentaba, la gravedad, también de los factores clínicos relacionados, como veíamos, el uso de digoxina o que tuviera alguna cardiopatía estructural o adultos mayores, y también la tasa de disminución de las concentraciones de potasio, es decir, que fuera una disminución muy rápida o aguda, o si se da de manera crónica. Nuestro primer paso. Nuestro primer paso en estos pacientes va a ser estimar la gravedad, como les comentaba, y patologías adyacentes, pero también tenemos que evaluar la función renal. Vamos a considerar una situación urgente en pacientes que tengan una hipocalemia o, bueno, cifras de potasio menor a 2.5, es decir, severa, o cuando sea de instauración aguda o haya clínica o manifestaciones electrocardiográficas. Para estimar el déficit aproximado del potasio, tenemos que entender que por cada disminución de 0.2, algunas bibliografías manejan 0.25, 0.26 y algunos hasta 0.5, en que disminuye el potasio sérico, vamos a tener un déficit de 100 miliequivalentes. Sin embargo, nos marcan una fórmula que nos dice que, bueno, vamos a restar el potasio ideal menos el potasio que tenga el paciente en ese momento, y eso lo vamos a multiplicar por el peso más los requerimientos diarios, que son 1 miliequivalente por kilo. Sin embargo, esta fórmula no aplica o no es confiable en los pacientes que cursen con cetoacidosis diabética o estados de redistributivos de hipocalemia, como la parálisis periódica hipocalémica. ¿Por qué? Porque estos pacientes no van a tener como tal una depresión no va a haber una gran diferencia si sacamos este déficit de potasio. Después de que sacamos el déficit de potasio, vamos a decidir qué solución administrar.
Lo ideal es el cloruro de potasio y si es asintomático, que es nuestra primera línea, lo vamos a dar vía oral a dosis inicial de 40 miliequivalentes cada 4 horas, pudiendo utilizar hasta 100 miliequivalentes. También se puede usar fosfato de potasio y en este puede ser apropiado en pacientes que tienen hipocalemia e hipofosfatemia. La administración intravenosa de potasio se va a reservar para aquellos pacientes que no pueden tolerar la vía oral o en aquellos que haya existencia de complicaciones graves, parálisis o arritmias, o que haya hipocalemia moderada a severa. En este caso se prefiere el cloruro de potasio mezclado con soluciones salinas. Tenemos que evitar usar las soluciones glucosadas porque el incremento de la insulina inducida por el metabolismo de la glucosa puede exacerbar la hipocalemia por la redistribución celular del potasio. La dosis intravenosa va a ser de 20 a 40 miliequivalentes de cloruro de potasio por litro y no debemos exceder una velocidad de 10 miliequivalentes por hora. Se ha visto que si se pasa a mayor velocidad y a mayor concentración, se puede provocar una flebitis química, irritación y esclerosis. En aquellos pacientes, esto no es una regla general. ¿Por qué? Porque va a haber pacientes que necesiten una administración más rápida de potasio o con dosis mayores. En este caso, se puede colocar un catéter venoso central y administrar cloruro de potasio a una mayor velocidad, que puede ser hasta 20 miliequivalentes por hora. Respecto al uso del bicarbonato, tiene un uso controversial. Tiene un uso controversial porque en estos pacientes puede no ser tan útil y tenemos que individualizarlo a la patología que está causando la hipocalemia. ¿Por qué? Porque también puede neutralizarse en pacientes que cursen con acidosis metabólica. Asimismo, los pacientes que cursen con hipocalemia e hipomagnesemia y que no respondan a la sustitución únicamente de potasio, se tiene que corregir también la causa de la hipomagnesemia, que puede ser diarrea, pancreatitis, malnutrición y también pues el uso de diuréticos. Dentro de los principales efectos adversos de la administración intravenosa de cloruro de potasio, como les comentaba, va a ser dolor y flebitis, que va a estar en relación directa con la velocidad y la cantidad que nosotros administremos. Se puede optar por otras opciones que reduzcan la pérdida de potasio. Puede ser disminuir la dosis o suspender los diuréticos tiacidas, que son los que principalmente nos pueden reducir el potasio, y también se puede restringir la ingesta de sodio y utilizar combinaciones de fármacos que más bien ahorran el potasio. Dentro de estos fármacos ahorradores de potasio tenemos la aldosterona y la espironolactona y eplerenona. Estos se pueden, dentro de estos diuréticos, la amilorida se prefiere en aquellos pacientes con los pacientes que tienen alteración en la secreción de aldosterona van a tolerar mejor la amilorida. Y aquellos pacientes que cursen con hiperaldosteronismo primario se van a beneficiar más de la espironolactona o de la eplerenona.
¿Hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario? Si quieres, síguele, Lucía, y ya después al final hacemos dudas y comentarios. Y nada Ok, más un pequeño comentario al calce, procura no hacer tantas pausas entre una diapo y otra, por favor. sí, sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a pasar a lo que es la hipercalemia. Sí se ve grande, ¿verdad? Sí. Bien. La hipercalemia, pues la vamos a definir como una concentración de potasio en plasma mayor a 5.5 mil equivalentes. Y esta alteración igual es común en los pacientes hospitalizados, se registra en una media de hasta un 10% de estos pacientes. Y de este 10% de pacientes con hipercalemia, 1% se ha registrado con hipercalemia grave. Dentro de los pacientes con enfermedad renal crónica terminal, también como sabemos es una alteración frecuente, se registra hasta en 5 a 10%, pero bueno, yo creo que sería más la proporción. Y la mortalidad en este 5 a 10% de los pacientes se ha registrado como hasta en un 5%. Como generalidades, va a ser una disminución en la excreción renal de potasio. Ahorita vamos a platicar más a detalle de las causas. Y, por ejemplo, una situación menos frecuente, corte en la dieta, que sería el consumo excesivo. Por lo que les comentaba que el riñón tiene mecanismos de adaptación. Sin embargo, este aumento en la ingesta puede ser perjudicial en pacientes susceptibles, como en pacientes con diabetes o con hipoaldosteronismo hiporreninémico y en nefropatías crónicas. Dentro de las principales causas, bueno, antes que nada vamos a hablar de la pseudohipercalemia, que como les comentaba, pues es más frecuente que la pseudohipocalemia. Esta se ha registrado hasta en un 20% de las muestras que salen o que reportan hipercalemia. Esto se produce por la liberación del potasio durante alguna punción venosa traumática, o también en pacientes que tienen aumento en los elementos celulares, como son trombocitosis, leucocitosis o eritrocitosis. Otra causa que puede causar pseudohipercalemia es después de que tomamos la muestra, la temperatura puede influir mucho. A temperaturas más frías, mayor riesgo de que se presente una pseudohipercalemia, y al contrario, a temperaturas más altas, eh, más bien podría provocarse una pseudohipocalemia. Asimismo, hay algunos subtipos de pseudohipercalemia hereditaria. Y estos son, bueno, lo que causan es un incremento en la permeabilidad pasiva al potasio en los eritrocitos. Como les comentaba, la principal causa va a ser una disminución en la excreción del potasio. Dentro de este grupo podemos englobar principalmente nefropatías crónicas y la enfermedad renal terminal. Esto va a ser por el déficit o ausencia de nefronas funcionales. Y la hipercalemia es más común en la región renal aguda de tipo oligúrica también. En este caso, la velocidad del flujo en el túbulo distal y el aporte del sodio
no va a ser lo que diferencia una lesión renal aguda oligúrica de las no oligúricas. También podemos encontrar causas renales hereditarias de hipercalemia que disminuya la excreción de potasio, como en el pseudo hipoaldosteronismo. En este caso, bueno, puede ser de herencia autosómica recesiva y autosómica dominante. En este caso vamos a presentar una mutación en una región muy importante, que es el receptor de mineralocorticoides. Este receptor a nivel, bueno, tiene el MLR, se encarga de captar la aldosterona, pero también tiene alta afinidad por el cortisol, pero tiene un mecanismo protector en el que convierte el cortisol a cortisona, y ya la cortisona tiene baja afinidad por este receptor, por lo tanto no habría alteraciones. Sin embargo, cuando tenemos alguna mutación que altere la actividad de este receptor de mineralocorticoides, vamos a tener alteraciones en la cifra de potasio. En cuanto a la hipercalemia, redistribución, que también es una causa frecuente, van a producir la salida de potasio de dentro de la célula al espacio extracelular. Podemos encontrar casos de hipercalemia por administración de manitol o de solución salina hipertónica. En este caso podría ser un efecto iatrógeno o incluso cuando se administra inmunoglobulina IB, y esto se atribuye a un efecto de arrastre por solvente, pues el agua va a desplazar, se va a desplazar afuera de las células por la diferencia de gradiente osmótico. Los pacientes diabéticos también van a ser más propensos a una hipercalemia osmótica cuando se administra glucosa hipertónica intravenosa o cuando se administra con cantidades insuficientes de insulina. Les comentaba también la repercusión de, bueno, en los pacientes que llevan tratamiento con digoxina. ¿Por qué? Porque la dioxina nos va a inhibir la bomba sodio-potasio ATPasa, y esto va a hacer que va a afectar la captación del potasio por las células del músculo estriado. Entonces, una sobredosis de digoxina pues nos puede provocar hipercalemia, pero también puede ser un factor de riesgo en los pacientes. Algo importante también es que en estos pacientes se debe evitar el uso de succinilcolina. ¿Por qué? Porque esta despolariza a los miocitos y con ello va a provocar la salida de potasio a través de receptores pues de acetilcolina, y está principalmente contraindicada su uso en pacientes que tengan hipercalemia y traumatismo térmico sostenido, lesión neuromuscular, atrofia por desuso, mucositis o inmovilización prolongada. Y bueno, así como comentábamos que la hipocalemia se asocia a hiperaldosteronismo, de forma contraria, la hipercalemia se asocia con el hipoaldosteronismo. Puede ser en hipoaldosteronismo primario genético o adquirido, y también puede tener causas autoinmunitarias como la enfermedad de Addison o en una endocrinopatía poliglandular. También puede haber causas infecciosas. Dentro de las más frecuentes sería la infección por VIH y la tuberculosis.
También puede ser provocado por estrés o por medicamentos que inhiben la esteroidogénesis, como es el ketoconazol o la interrupción aguda del uso de esteroides. También lo podemos encontrar, como les mencionaba anteriormente, en pacientes con hipoaldosteronismo hiporreninémico, que se puede asociar o tiene mayor riesgo de hipercalemia grave si estos pacientes con hipoaldosteronismo presentan a su vez diabetes, pacientes adultos mayores o que ya tengan enfermedad renal crónica terminal. Y por último, dentro de las causas de la hipercalemia inducida por fármacos, muchos de estos fármacos pues nos van a actuar principalmente a través de la inhibición de algún componente del eje renina-angiotensina-aldosterona. Uno de estos medicamentos pues van a ser los YECAS, los ARAs, los inhibidores de renina y de los receptores de mineralocorticoides. Estos medicamentos ya está bien descrito que se asocian a mayor propensión a desarrollar hipercalemia y en particular cuando se administran combinados con anticonceptivos, por ejemplo. Otro grupo de fármacos, como les comentaba también, es la ciclosporina, el tacrolimus, AINES y los inhibidores de la ciclooxigenasa 2. Estos pueden causar hipercalemia por diferentes mecanismos, pero comparten algo en común, que es que generan un hipoaldosteronismo hiporreninémico. Es la amilorida y los diuréticos ahorradores de potasio. Estos, uno de los mecanismos por el del canal de sodio sensible a amilorida. Y bueno, esta inhibición directa del ENaC o del canal sensible a amilorida en la membrana se puede asociar también a fármacos inhibidores de la proteasa o a algunos antibióticos como es el trimetoprim y la pentamidina, que también bloquean este canal. Dentro de las manifestaciones clínicas, al igual que la hipocalemia, vamos a tener principalmente repercusiones a nivel cardíaco, una urgencia médica precisamente por sus efectos a nivel del corazón. Las arritmias principalmente asociadas son bradicardia sinusal, ritmos idioventriculares, taquicardia ventricular, hasta ya ritmos de paro como fibrilación ventricular y asistolia. Esto se puede explicar porque desde que empieza a aumentar el potasio se va a afectar la fase de repolarización del potencial de acción cardíaco y esto va a ir causando cambios en la morfología de la onda T. Asimismo, el incremento adicional de estas concentraciones de potasio va a ir disminuyendo la conducción cardíaca con prolongación progresiva de los intervalos PR y ensanchamiento del QRS. Eso es cuando va incrementando gradualmente. Ya que tenemos una hipercalemia grave, vamos a observar desaparición de la onda P y se puede desarrollar ritmos, como les comentaba, ya de paro, como fibrilación ventricular o asistolia inminentes. Se puede observar o se ha descrito también el desarrollo de patrón de Brugada tipo 1 o con pseudobloqueo de rama derecha de las de His. Y
Este signo por hipercalemia ocurre en pacientes que desarrollan hipercalemia aguda y grave, y se puede diferenciar del síndrome de Brugada genético por la ausencia de las ondas P, y porque en estos pacientes con hipercalemia va a haber un notable ensanchamiento del eje del complejo QRS. Como veíamos en la clase del viernes, estos cambios electrocardiográficos pueden ir en función de las cifras de potasio. Sin embargo, por ejemplo, bueno, no tenemos que casarnos con si no tiene tal cifra de potasio, no es grave. Como les repito, se considera pues una urgencia médica y estos pacientes tienen que estar bajo constante monitorización, y más adelante vamos a ver en el tratamiento pues los criterios para administrar las diferentes terapias. Entonces, les voy a compartir la imagen el video que nos pasó el doctor. La imagen. Entonces, aquí podemos ver cómo dependiendo les comentaba, de la cifra, vamos a tener ciertas manifestaciones. Cuando tenemos cifras de entre 5.5 a 6.5, vamos a ver principalmente pues la aparición de las ondas, famosas ondas picudas, que presentan una elevación de voltaje. Cuando pasamos potasio de 6.5, 7.5 y ensanchamiento del QRS mayor a 0.12, y ya con cifras mayores de 8 milequivalentes, podemos observar ya ondas sinusales o los ritmos de paro que les comentaba, o pues arritmias más graves. Otra de las manifestaciones que se me estaba pasando comentarles es la parálisis ascendente. Esta, bueno, recibe el nombre de parálisis hipercalémica secundaria. Y cuadros de hipocalemia también nos pueden dar parálisis ascendente. Esta, pues, como lo menciona su nombre, va a empezar en miembros inferiores y se va a extender hacia caudal. Asimismo, la hipercalemia va a tener efectos deleterios y en el riñón, principalmente efectos negativos para excretar la carga de ácido, y por eso es que va a contribuir en sí misma a acidosis metabólica, porque si bien esto podría ser un factor de riesgo o fisiopatogénico, lo perpetúa. Y esto se puede explicar principalmente por la competencia entre el potasio y amonio. Pasando al tratamiento, les voy a acercar ese esquema. Déjenme les acerco más el esquema porque se ve muy pequeño.
Bien. Entonces, nuestro... ay, un momento que me trabó el mapa. Como comentaba, para el tratamiento vamos a considerar a este estado como una urgencia médica. Y tenemos que valorar a qué paciente le tenemos que administrar tratamiento urgente y además que las etapas en que consiste cada el tratamiento, que serían 3 etapas en total. Va a haber ciertos criterios que nos van a marcar la pauta para administrar tratamiento urgente. Por ejemplo, que la concentración de potasio sea mayor a 6.5 independientemente de que haya cambios en el electro, ¿no? Que sería la calocitosis. Estos pacientes, como les comento, tienen que tener monitorización no solo de laboratorio, sino monitorización cardíaca continua. En la primera etapa del tratamiento consiste en el antagonismo de los efectos de la hipercalemia a nivel cardíaco. Aquí nuestra, bueno, una de las primeras opciones que tenemos va a ser el calcio. El calcio va a proteger al corazón y va a actuar aumentando el umbral de potencial de acción y disminuyendo la excitabilidad. Esto sin cambiar el umbral de poder. Así como el y va a revertir el bloqueo por la despolarización causado por la hipercalemia. La dosis recomendada del gluconato de calcio va a ser de 10 mililitros, que tiene una concentración de 10%, y eso es el gluconato de calcio. El cloruro de calcio se va a dar en dosis de 3 a 4 mililitros. Se va a pasar con goteo en un lapso de 2 a 3 minutos. Obviamente tenemos que estar vigilando estrechamente al paciente. El efecto del gluconato de calcio va a empezar en 1 a 3 minutos después de la administración y tiene una duración de 30 a 60 minutos. Se puede repetir la dosis si no hay cambios en el electro o reaparecen después de una mejoría inicial. De aquí, nada más para terminar con el calcio, el gluconato de calcio es menos irritante y entonces ese se prefiere dar por vía periférica, a diferencia del cloruro de calcio que se prefiere por catéter venoso central. Entonces, esa es la primera etapa, estabilizar la membrana. En la segunda etapa, vamos a buscar una disminución de las concentraciones de potasio en plasma por medio de la redistribución celular. De los 2 fármacos que podemos utilizar son la insulina y los beta-2 agonistas. La insulina lo que va a hacer es desplazar al potasio al interior de las células. Se puede usar un esquema de 10 unidades de insulina en 50 mililitros de solución glucosada al 50%, lo que nos va a administrar un total de 25 gramos de glucosa. El efecto de la insulina va a comenzar aproximadamente en 10 a 20 minutos y va a alcanzar su máximo efecto entre 30 y 60 minutos después de la administración, con una duración de 4 a 6 horas. En estos pacientes que se administra insulina, puede presentarse o es frecuente que se pueda presentar hipoglucemia, por lo que después de realizar esta administración de las 10 unidades, podemos seguir con un goteo de solución glucosada al 10% de 50 a 75 mililitros hora, con monitorización de la glucosa plasmática frecuente, para que no nos vaya a caer, como les comento, en una hipoglucemia. El otro grupo de fármacos son los beta-2 agonistas. Se puede usar el salbutamol o el albuterol. En este caso,
tienen un efecto similar a la insulina. Sin embargo, se ha encontrado que, por ejemplo, pacientes con nefropatía terminal, hasta en un 20% son resistentes al efecto de estos beta-2 agonistas. Y en cambio, en estos pacientes se preferiría la administración de insulina. La dosis recomendada de salbutamol inhalado es de 10 a 20 miligramos. Su efecto va a iniciar a los 30 minutos y después de la administración va a tener su máxima acción a los 90 minutos con una duración de 2 a 6 horas. La administración de beta-2 agonistas puede bajarnos en promedio de 0.5 a 1 miliequivalente por litro de potasio. También les comentaba, se puede dar albuterol inhalado, igual de 10 a 20 miligramos nebulizado en 4 mililitros de solución salina. Se manejaba el uso de bicarbonato intravenoso, sin embargo, no sé, pues no, supongo que habrán leído, no es útil en el tratamiento agudo de la hipercalemia, pero puede mejorar la hipercalemia si se administra pues en varias horas. Sin embargo, si buscamos disminuir las cifras de potasio de manera aguda o rápida, no sería la opción, además de que no se debe de administrar de manera repetida. Los efectos adversos valen en pacientes por la de generar. La tercera etapa sería en resinas de intercambio catiónico. Se pueden utilizar diuréticos o ya el tratamiento definitivo o más efectivo pues sería la terapia de sustitución renal, principalmente la hemodiálisis. Sin embargo, también se pueden combinar los tratamientos. En cuanto a las resinas, uno de los mecanismos por los que van a actuar es a través del intercambio de sodio por potasio en el tubo digestivo, aumentando la excreción fecal por medio de las heces del potasio. Sin embargo, se han encontrado ciertos efectos adversos asociados principalmente, por ejemplo, al sulfonato de poliestireno, que se ha asociado fuertemente a necrosis intestinal cuando se administra por enema o cuando se administra con cualquier otra vía, pero principalmente es administración por enema. En cuanto al uso de diuréticos para favorecer la eliminación de potasio, podemos utilizar diuréticos tiacidas y diuréticos de asa, y estos van a actuar aumentando el flujo tubular de potasio, y estos van a ser especialmente útiles en pacientes que tienen diuresis residual. Si no, pues no tiene tanta efectividad. Se puede dar furosemida en dosis de 20 a 40 miligramos intravenoso y su acción va a empezar o a iniciar a los 30 a 60 minutos de la administración. Como les comentaba, la hemodiálisis va a ser el método más eficaz y fiable. ¿Por qué? Por la rapidez con la que puede disminuir las cifras de potasio. Asimismo, comparativamente, la diálisis peritoneal pues, es menos eficaz, sin embargo, también se puede utilizar. Cuando le administramos, ya cuando llegamos a esta última medida de hemodiálisis en los pacientes, la cantidad de potasio que es extraído durante la sesión va a depender en gran parte de la distribución del potasio entre los espacios intra y extracelular. Y esto va a depender también del tratamiento que hayamos administrado previamente, también del tipo y el área del dializador y las velocidades de flujo de la solución.
asimismo de la duración de la diálisis y el gradiente de potasio en plasma dializado. La hemodiálisis va a disminuir entre 1.2 a 1.5 miliequivalentes de potasio y pues su efecto va a ser casi inmediato, va a ser en minutos una vez que se empieza la sesión. Con la hemodiálisis solamente va a haber, bueno, uno de los principales cosas que tenemos que vigilar es que una vez que termina la sesión, puede ocurrir un aumento de nuevo de hipercalemia, entonces tenemos que estar muy al pendientes. La monitorización del potasio se va a hacer cada 2 a 4 horas. Esto va a ser siempre en función del estado de salud del paciente, del tratamiento o modificaciones del tratamiento que estemos realizando y de la gravedad del cuerpo, asimismo de la respuesta al tratamiento. En algunos estudios también se encontró que el uso de terapia sustitutiva renal se puede asociar también a desarrollo de arritmias en estos pacientes, pero se ve más en pacientes que tienen algún otro factor añadido como que tengan hipercalemia, pero también causan las concentraciones de calcio o, por ejemplo, la de magnesio. También en este grupo poblacional va a haber mayor riesgo de desarrollo de arritmias. Sin embargo, como les comento, después de nuestras 3 etapas, pues ya la última y la mejor opción sería la hemodiálisis. Y bueno, aquí en el algoritmo nos marca lo que les comentaba. A nuestro paciente pues le vamos a estudiar para empezar que no sea una pseudo hipercalemia y además pues tenemos que tomar un electro inmediatamente para ver si hay ya cambios electrocardiográficos. El algoritmo nos marca, ¿hay cambios o no hay cambios? En el caso de que no haya cambios iniciales, como les comento, vamos a evaluar o excluir más bien que no sea una pseudo hipercalemia. Para esto vamos a estudiar lo que les comentaba. Se puede valorar si se realizó alguna punción venosa traumática, la temperatura a la que se transportó la muestra, si fue alguna temperatura pues extrema, o pacientes con leucocitosis o trombocitosis. Una vez que excluimos esta pseudohipercalemia, bueno, el algoritmo nos marca, ¿el paciente tiene potasio mayor a 6 o no? Si sí tiene, vamos a pasar directamente a la etapa 2, que es la etapa en la que buscamos disminuir la concentración de potasio por medio de la redistribución, ya sea con insulina o con agonistas beta 2, se pueden combinar. En el caso de que si hubiera calocitosis o cambios electrocardiográficos, vamos a empezar con el estabilizador de membrana y posteriormente no difiere mucho del paciente que no tenía cambios en el electro, pero su potasio era mayor a 6. Entonces vamos a administrar también insulina y o beta 2 agonistas. ¿Esto porque, como les comentaba, se puede considerar criterio de gravedad potasio mayor a 6, haya o no haya cambios en el electro. De aquí, también, como les comentaba, mucho de nuestro tratamiento va a depender de la función renal del paciente. Vamos a valorar la volemia y el gasto urinario. Asimismo, si ya cursa con alguna lesión renal aguda o enfermedad renal crónica terminal. En el caso de que pues nuestro paciente esté respondiendo al tratamiento, lo podemos seguir monitorizando y la meta es alcanzar
de 3.5 a 4.5 miliequivalentes. Una vez que llegamos a esas cifras, se puede valorar suspender el tratamiento, siempre dependiendo de las condiciones y circunstancias de cada paciente. En el caso de que sí tenga alguna alteración a nivel renal, ya sea aguda o crónica, se puede optar por diuréticos, como les comentaba, diuréticos de ASA, y siempre ya después de realizar todas las medidas, vamos a valorar la respuesta. Si no responde o tiene datos hipercalemia refractaria, ya podemos optar por la terapia de sustitución renal. En caso de que sí esté respondiendo ya antes de llegar a este paso, pues igual realizamos seguimiento. Eso sería todo. Y ahora sí no sé si tengan algún comentario o duda. Muchas gracias, Lucía. ¿Alguien quiere comentar algo o tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Yo, doctor ¿Sí? ¿Quién? René, ¿Qué pasó, René? disculpe, y por ejemplo, ahorita en el caso de los pacientes con COVID, ¿podríamos administrar las nebulizaciones con salbutamol o no es recomendable por los microaerosoles? Pregunta, René. Sí, efectivamente los pacientes con COVID ritmo de se infusión de tu pretende... gente? Bueno, hola. Así, te decía, en pacientes con COVID no se recomienda el uso de micronebulizaciones por el riesgo de aerolización del virus. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta el contexto y el tiempo en el cual está cursando el paciente. No es raro que nosotros tengamos pacientes que se extienden más allá del mes de que presentaron síntomas, etcétera. Y la depuración o la eliminación del virus prácticamente después de 21 días de que se da el contacto, pues prácticamente ya no existe, ¿no? Lo que queda es nada más el daño por respuesta inmune que está generando el mismo organismo. Entonces, prácticamente en ellos realmente no tendríamos ningún problema. Si pasan más de 21 días de que se contagió, podríamos utilizar las micronebulizaciones. Sin embargo, la realidad es que en el contexto del hospital es muy difícil que te pongas a explicarle a todos los técnicos de Inhalo cómo funciona el virus, cuánto tiempo tiene, cuánto tiempo lleva de que se infectó, etcétera, ¿no? Entonces, en general, los hospitales han optado por no utilizar micronebulizaciones en estos pacientes. Podemos utilizar los IM para administrar el salbutamol, aunque no es tan efectivo como las micronebulizaciones. En el IDM, pues prácticamente el riesgo de aerolización es mínimo comparado con la micronebulización y puedes obtener cierto grado de efecto del agonista beta 2. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. ¿Alguien estaba hablando por ahí? Como que se había cortado. ¿No? Sí, bueno, ¿Sí? ¿Qué pasó, maestro? sí. Nada más comentar que en el caso de la hipercalemia es importante checar los volúmenes urinarios antes de iniciar la reposición, precisamente pues para evitar, para ver que no tengamos un problema de retención aguda de orina que por ahí nos estuviera complicando este caso. Entonces, pues sí sería importante considerarlo y antes de iniciar las medidas para bajar el potasio. Perfecto. Gracias. Lucía, yo tengo unas preguntitas para ti. Sí. La primera, no me quedó muy claro por qué no sirve la fórmula de reposición de potasio en una parálisis hipocalémica. La
A ver, déjame un La fórmula segundo. para calcular el déficit de potasio en una parálisis hipocalémica Ah, nos consta. el déficit de potasio total. Ajá. Ujú. ¿Por qué? Es en ciertos, no es en todos los pacientes. Bueno, yo encontré que es principalmente en aquellos pacientes que cursan con estados hiperosmolares, ya sea diabético o no diabético, porque esta fórmula está contemplando está contemplando a los pacientes que presentan alteración del potasio, pero también alteración de la volemia o del estado volumétrico. Y menciona que pues muchas veces en aquellos pacientes con estados hiperosmolares, pues no es como tal que aumente este estado volumétrico. Eso es lo que Ok, yo entendí, doctor. ok. En la pseudohipocalemia no se debe utilizar la fórmula. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, en las parálisis hipocalémicas perfectamente puedes calcular el déficit de potasio con la misma fórmula. El problema es que son pacientes que tienen grandes pérdidas de potasio por vía renal y esos pacientes, tú les calculas un déficit de acuerdo al momento en el que está, pero cuando tú realizas la posición, probablemente no alcanzas a reponer todo el potasio por las pérdidas que persisten, ¿no? Eh, Quizá ese sería el tema. En la pseudohipercalemia, pues no debemos utilizar una potasio, no es que realmente esté bajo, sino que está o está alojado en un comportamiento que no estamos viendo, Sí. ¿no? Ahora, sí, la pregunta sería, ¿qué opinas de la dosis de administrar 100 equivalentes de potasio por vía oral? Pues más bien eso lo marcaban como una dosis máxima, pero realmente no, encontré que no se debe de exceder los 60 miliequivalentes al día. Ok, ¿y por qué? Porque cuando se aumenta, cuando se administra mayor cantidad o a mayor velocidad, podemos generar una hipercalemia, o sea, pues no, si está iatrogénica. Bueno, Además de en, los efectos cardíacos que puede tener también este exceso de ok, potasio. en el supuesto de que es un paciente que ya lo tienes bien estudiado y que sabes perfectamente que esos 60 equivalentes o 100 equivalentes que le quieres dar no va a generar ningún otro tipo de trastorno, que tiene un riñón normal, etcétera, ¿no? ¿Por qué no administrar una dosis tan alta? O sea, no entendí bien la pregunta. ¿Cuáles son los efectos adversos de administrar el potasio vía oral? Sangrado gastrointestinal. Puede ser Exacto, es muy súper irritante. pesado para el estómago. Sí, sí, No, sí. no hay nadie que aguante 60 equivalentes por vía oral, se retuercen del dolor, sangran. No, 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 es demasiado, ¿eh? Pero bueno, puede ser que el déficit lo amerite, pero habrá que fraccionarlo muy, muy bien y buscar otras alternativas, ¿no? Sí. Como utilizar, como bien dijiste, los diuréticos ahorradores de potasio, etcétera, ¿no? Lo ideal sería corregir el efecto causante. Y la otra, sí nos queda claro cuándo vamos a utilizar, en el caso de hipercalemia, para corregir eh, solamente insulina y cuándo vamos a utilizar soluciones polarizantes con soluciones glucosadas hipertónicas más insulina. Sí, sí lo O tenemos sea, muy claro. ¿cuándo solamente damos insulina y cuándo la acompañamos Exactamente, de exactamente. soluciones ¿Cuándo y por qué? Bueno, yo entiendo que
que, bueno, yo tenía entendido más bien que no es como tan aconsejable dar un bolo así de solución glucosada sin insulina, precisamente por el riesgo de empeorar la hipercalemia, por pues este efecto osmótico que puede provocar la glucosa. Ok. En el contexto de un riñón sano y una persona no diabética, ojo, no diabética, la simple administración de una solución glucosada es capaz de generar una secreción de insulina tan potente que te puede disminuir los niveles de potasio. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene riñón íntegro y no tiene trastorno metabólico, podrías administrar exclusivamente una solución glucosada y esto sería suficiente para que tuviera secreción de insulina pancreática que te genere disminución de los niveles séricos de potasio. ¿De acuerdo? Sí. La realidad es que ese contexto es el menos frecuente. Normalmente los que tienden a la hipercalemia traen algo más, algún trastorno metabólico y traen muchas veces problema renal. Entonces, en el contexto de un paciente con daño renal y con trastorno metabólico, sí es necesario administrar la solución glucosada con la insulina, ¿de acuerdo? Sí. Ese es el punto, ¿no? Si nosotros nos remitimos a que tenemos un riñón sano y tenemos un páncreas sano, la simple administración de una solución hipertónica es suficiente para generar una secreción de insulina por parte del páncreas, ¿de acuerdo? Eso pasa todos los días, cada que comemos, si no somos diabéticos. Siempre se estrella la insulina por el páncreas y eso en algún momento pudiera ser de disminuir los niveles de potasio. En el contexto de un riñón, de una persona con diabetes, que el páncreas no va a tener una respuesta adecuada, pues evidentemente que hay, ¿de acuerdo? No sé si tenga alguna duda o pregunta conmigo. Héctor. Hola, Doc. Buen día. Hola. Tenía una duda sobre qué tan frecuente se usan las resinas intercambiadoras de potasio. Estaba leyendo de un artículo donde mencionaban el patiromer y el sodio zirconium, pero no sé qué tan frecuente se llega a utilizar. No la usamos tan frecuente como quisiéramos. La realidad es que son costosas y son poco accesibles. Entonces, no las tenemos tan disponibles. Por ahí hace tiempo teníamos algunas resinas de intercambio. Son por vía oral, se administran por vía oral, vienen en sobres. La verdad es que la posología es muy sencilla y en general son bien toleradas, pero sí no son tan accesibles y usualmente llegan a ser un poco costosas para el sistema de salud pública. A nivel privado, pues la verdad es que sí son muy buenas, porque pues son poco invasivas y se toleran bien. El problema es que no son tan rápidas, pero sí son efectivas, ¿no? Y algo que quería comentar, que se me fue, lo del bicarbonato. No, bicarbonato no, nunca jamás, por nada. El bicarbonato no se utiliza para bajar potasio. Eso es una práctica muy ancestral de algunos servicios de urgencias muy viejitos, en donde administraban grandes cargas de bicarbonato con el fin de disminuir las concentraciones séricas de potasio. Pero no hay justificación para utilizar el bicarbonato para disminuir los niveles séricos de potasio. Sí, doctor. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario, sugerencia? ¿No? Bueno, le vamos a parar aquí por la hora. Muchas gracias, Lucía, nada más que sí hiciste demasiadas pausas. Entonces, Sí, disculpen. cuando uno tiene una audiencia y hace tantas pausas, pierdes el hilo y pierdes la atención de tu audiencia. No es recomendable que hagas tantas pausas, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Hecho, Lo voy a corregir. bueno, pues entonces, nos vemos por acá o nos vemos mañana por vía virtual. Que tengan bonito día. Gracias, igual. Gracias, igualmente. Gracias, buen Nos día. vemos. Bye. Revisen el Gracias, programa buen que te día. mandé. Bye.